Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando miren este video de la clase número 3, ¿sí? Ya. La segunda por Zoom y eh, tuvimos la primera de Zoom, la segunda práctica y la tercera por Zoom, ¿sí? De la materia que vamos a tener conmigo, desarrollo del jugador. Y metodología. ¿Sí? Estoy acá con María, la coordinadora. ¿Cómo andás, María? Buen día, bien, bien. Bueno, Mari, vamos a grabar esta materia. Vamos a empezar por la del desarrollo del jugador y después vamos a seguir con metodología. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, arrancamos. Vamos a, vamos a meternos ya con algunos disparadores, con algún, voy a compartir un poquitito. Les cuento, sí que habíamos dejado acá en esta comparativa que teníamos siempre entre el masculino y el femenino, más allá del desarrollo constante que está teniendo y la explosión que está teniendo el femenino, ¿sí? La gran importancia del contexto y la experiencia que tiene el masculino hace que edades menores se cotejen con edades mayores del femenino en relación a la experiencia y a los gestos que van logrando, ¿no? Por ahí se logran equiparar al final gracias a la realidad de juego, en donde se ponen todas aquellas partes del espectro de un jugador en proporción a la hora de jugar y de tomar decisiones como es lo que nos permite a nosotros equiparar tanto al jugador de primera como a la jugadora de primera, ¿no? Más allá de cualquier historicidad que tenga en su vida deportiva, eh, bueno, la jugadora y el jugador va a estar medido por lo que pueda producir. Habíamos dicho que en esta etapa que vamos a pasar rápida, hay una revolución emocional, una búsqueda interna, de una búsqueda de respuestas, eh, dependiendo de la madurez de cada uno de los jugadores y jugadoras, ya sea por un contenido o por que fisiológicamente está vivenciando alguna de estas etapas, que no sería el caso de la mujer, que ya en tercera división es más grande que el jugador de cuarta y quinta que arranca con 15 años esta etapa. Eh, Vamos a empezar a ver chicos, jugadores y jugadoras conflictivos, ¿no? Que están completamente todo el tiempo en búsqueda de respuestas, ¿no? Eh, y buscando un aliado, un líder, un guía que sea fehacientemente creíble para ellos y es la gran tarea que tenemos en esta edad, o sea, poder hacer que ellos nos vean como alguien que ante el camino sinuoso no va a cambiar su parecer. Como siempre, todo entrenador sí administra los recursos, tiempo, espacio, cantidad de alumnos, cantidad de elementos de ejercitación, que eso lo hago cuando estoy armando el plan del entrenamiento y evalúo constantemente. Eh, Evalúo constantemente, pero evalúo desde que llego al gimnasio, ¿sí? O sea, llego al gimnasio, está el- el utilero, están las luces prendidas, no están prendidas, está el material, no está el material, vinieron todos, no vinieron todos, llueve, no llueve, y eso es un impedimento para acercarse al club, al entrenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, tomar en estas etapas la competencia dentro de la planificación como algo eh, sumamente importante dentro de nuestra idiosincrasia. Nosotros podemos ver que los brasileros en sus ejercitaciones suelen
hacer una orientación desde la diversión, ¿no? Y nosotros más bien nos divertimos cuando los ejercicios son competitivos. De hecho, uno de los ejercicios que hizo acá la profe María en el práctico, que fue el de traspasar la pechera, ¿no? Tuvo su gracia en las ganas de competir por ahí que le puso acá quien nos habla cuando perdió, ¿no? Así que es mucho y por ahí alguno en condición de alumno está reprimiendo ciertas condiciones, pero sabemos que para nosotros la competencia con un otro es fundamental para la atención, sobre todo en estas edades, ¿no? Eh, Se nos complica entender de que todos tenemos diferentes, obviamente es nuestra tarea, pero todos tenemos diferentes ritmos de comprensión y de asimilación del aprendizaje, pero es verdad que necesitamos estar compitiendo con un otro todo el tiempo. María, hasta acá vamos. Profe, hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta del repaso de la clase anterior? No, bien, pensaba en estas edades el pensamiento crítico. ¿Eso lo entrenás también? Ah, por ejemplo, Porque viste que es una edad donde puede que, entiendo que en la referencia se supone que debería tener que ser el líder entrenador, ¿no? Que sí, te apoyan. Pero digo, puede pasar que también te interpelen. yo creo que es la clave del crecimiento y de la madurez de los chicos, ¿no? O sea, y de las chicas. O sea, que interpelen hace que el entrenador se enriquezca. Si él está preocupado por ser un buen entrenador y por mejorar día tras día, estas edades adolescentes que arrancan por ponerte estas parecería piedras en el camino, ¿no? Constantemente ponerte en dudas, tratar de ponerte en jaque, eh, lo que, lo que hacen es que uno trate de agarrar su abanico de herramientas y desarrolle sus cualidades al máximo, ¿sí? Entonces, el pensamiento crítico va a ir a medida que va madurando el jugador dentro del juego y poder, sí, compartir con el, con el entrenador de pasar a ser u- una charla conflictuada o una charla de intercambio a modo de discusión, hacer una charla de intercambio de información en donde uno le puede compartir que considera que se siente liderado o mejor guiado por un compañero, por un par, ¿no? Por un preparador físico que tiene por ahí otro, otra función en el cuerpo técnico y es fundamental en ese momento saber ubicar el ego en el lugar que realmente va y que no, y no minimizar esta interpelación del alumno, ¿no? Del jugador, jugadora, que en realidad es una condición de su etapa etaria también. Claro, Entonces, la etapa vital viene por ahí también, ¿no? y claro, o sea, para nosotros es un jugador que más allá de la calidad, todo el tiempo está cocinando algo, ¿no? Jugador, una jugadora que está cocinando, que está observando, que está analizando si te olvidaste de algo. Arrancan desde lo negativo a lo positivo como cualquier persona en nuestra idiosincrasia. No es que somos una comunidad fácil de convencer, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre va a arrancar desde la posible negatividad o desde la posible falta y bueno, ahí se va viendo la madurez de cada... Yo me acuerdo de haber tenido una experiencia con Alejo Dati, un jugador de primera, y hoy está con una trayectoria recorrida en el talar que
lo hice jugar a los 15 años en primera y a los 16 yo lo quería mandar ya a Italia. Y él me contestó, era tan inteligente, por eso él jugaba en primera división, porque no era un jugador habilidoso como acostumbramos pensar o hacer en el fútbol de 11, ¿sí? Que tenés que jugar bien para jugar en primera, este jugador que hacía todos los conceptos básicos eh, perfectos, ¿no? No despreciaba ningún pase, ninguna recepción, ninguna orientación del cuerpo, ninguna nada que tenga que ver con lo base y con los fundamentos básicos y bueno, y el tipo me dice, no, no, yo tengo que terminar de estudiar y tengo que terminar mis niveles de inglés. Y yo me quedé como diciendo, wow, ¿no? Encontrar un jugador así dentro de esta etapa adolescente es como algo muy, muy, muy importante. Así todo, acá y justo la veía al pasar la palabra, cuando vos lográs desanudar este momento de ellos, se vuelven personas muy fieles y sinceras y abiertas con vos, ¿no? Entonces, vos ahí ya, después de sufrir mucho seguramente este camino que generaste en tu trabajo con ellos, tenés un agente multiplicador que no va a ser eh, más que acompañarte y ayudarte en tu tarea como líder. ¿Sí, Mari? Sí, sí, pensaba en el nudo que decías de saludarlo. Nosotros en psicología siempre decimos que el nudo no se desata, que el nudo se recorre para poder entenderlo, porque es parte de una red de crecimiento, porque eso como que se une a otro nudo y a otro nudo y hace en realidad hace de su espalda como persona, ¿no? Pero entiendo esto. A veces en la escucha me queda como lo residual de ser analista. Claro. Bueno, ahí como verán estoy probando con menos luz, a ver si bajo esto, si puedo salir sin ser fantasmal. Bueno, pero bueno, nos adentramos en esta clase al jugador que queda jugador y jugadora que queda en un bloque interesante para analizar eh, la tercera división, ¿no? La tercera división dentro de lo que es el masculino la pasa eh, en el femenino a nivel comparativo con los chicos que están compitiendo ya desde quinta división fuerte, si bien hay realidades que ya se compite desde octava, séptima, sexta, pero bueno, tratamos de pensar en lo ideal de un proceso metodológico, ¿sí? Acá ya podemos tener a la par de un jugador de tercera división que se le exige y se le dispone mucha más infraestructura y material para su entrenamiento semanal a una primera división con lo mínimo indispensable del femenino, ¿no? Entonces, ¿por qué es una etapa de quiebre? Y porque se ponen en duda un montón de cosas, ya el jugador ya pasó por su adolescencia y está maduro de interpretar si estás haciendo las cosas con todos los recursos, si no estás haciendo las cosas con todos los recursos, si realmente eh, eh, tiene posibilidades de eh, avanzar en esta carrera deportiva, ¿no? Que tienen ellos y ellas. ¿Se puede formar en tercera división? Sí, claro, sin lugar a dudas, se puede formar en todo momento, pero bueno, los vamos a ir tocando, pero no tengan duda de que todo el tiempo, como entrenador y como jugador y como familiar, estamos en constante formación, ¿no? Eh, sí, dice contundentemente, contextualizar, objetivizar planes individuales y
colectivos. ¿Por qué esto? Porque de acuerdo a lo que nos toque vivir, nos puede pasar una situación muy típica, que es que este jugador de tercera división o esta jugadora de primera división está siendo convocado o convocada para una selección, ¿no? Y pasa de entrenar eh, 3 días, que es lo que le ofrecemos en el club, a entrenar todos los días. Tener que descansar e ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí hay que tratar de cubrir todas las bases, porque esta persona que empieza a entrenar todos los días puede generar una falta de energía si no está descansando bien, si no está nutricionalmente bien. Entonces, eh, entonces es fundamental que podamos hacer planes individuales que se puedan restaurar o flexibilizar o liquidar eh, en los planes colectivos que tenemos para los equipos tanto del club y que el jugador no quede afuera y no quede estigmatizado como, ay, él viene de la selección, por eso no hace tal cosa, por eso sí hace tal otra, o en la selección que viene de un club y se flexibiliza para diferentes realidades que tiene un club que tiene mayor aporte, menor aporte dentro del proyecto de la disciplina, ¿no? María está acá. Acá tenemos un tema clave en todos los deportes, que es la participación en selección, y cambia mucho a los chicos. Sí, yo pensaba que tiene que ver también con eso que viene a darles como una exigencia distinta, porque es como que el sujeto está como en un momento también de poner a prueba las habilidades. Pensaba en esta cosa de los fundamentos, que a veces hay una necesidad de reforzarlos cuando son como más pequeños, y a veces el pibe te dice otra vez, y en realidad yo creo que lo que le estás dando ahí es una herramienta, eh, digamos, para su futura competencia, pero para volverlo un sujeto más, con más pericia, con lo que hace y lo que le gusta hacer, y las exigencias después son mayores. Aparece toda una cuestión de presión y estrés, porque la competencia es como mucho más cruda, ¿no? Yo Entonces, creo que tiene acá que es estar donde, preparado. yo creo que acá es donde aparece esto que me gusta a mí, ¿no? Todo el tiempo estar generando en esta proactividad de parte mía el agente multiplicador que no solo me beneficia a mí, sino que sobre todo lo beneficia a él en su futuro, y es de acuerdo a cómo él asimila su participación de ser seleccionado y trae a los demás saberes que son o consolidados dentro de otro espacio o que son nuevos para nuestro espacio, y por ahí ni siquiera es un contenido deportivo, sino es un hecho de una aseveración de hábitos y costumbres, ¿no? Como, no sé, ir a la selección y tener la mesa de frutas, de cereales antes de entrenar, post-entrenamiento, y el kinesiólogo constantemente, que por ahí hasta ese punto no todos los proyectos deportivos llegan, y bueno, esto está bueno que el jugador lo transmita a sus compañeros que no tienen la posibilidad de evidenciarlo, ¿no? Porque lo que hace es realzar el nivel. Claro. Acá, por ejemplo, en esta conformación del último equipo de selección femenina clasificada para el primer mundial, se utilizó un plan muy reconocido ya que lo implementamos en diferentes. La generación dorada de básquet fue una, no me acuerdo qué entrenador de vóley la implementó también. Nosotros dentro de futsal, la generación de Diego y no tanto de Mati. Mati ya tenía el camino abierto. eh, Titi Borruto tenía el camino abierto, los Vaporaki tenían el camino abierto, todos los que hicieron experiencia posterior a la generación de Diego, Esteban González, el Gallego, eh,
García, toda una generación que para poder competir a nivel mundial estaba en Europa formándose con todas las herramientas que se necesita para competir contra profesionales, ¿no? Aunque Sí, sea de manera amateur para tu selección, porque la selección no contaba con un plan estratégico de selecciones como ahora dentro del futsal, eh, se implementa eso, ¿no? Se manda a un lugar superior a tratar de incorporar información que después vos traes acá. Y a su vez, esto es lo que pasó en la gestión de Nicolás Noriega, el entrenador de la selección femenina, en donde ya lo arrancó con un backup de jugadoras seleccionadas por él y que hoy por hoy todas están jugando en el exterior, ¿no? Eso hace que estemos a nivel de competencia de Brasil y podamos clasificar tranquilamente en un segundo puesto al primer mundial. Bueno, acá el jugador, si está en tercera división en el masculino, tiene un hándicap que es la edad. Una jugadora que está en primera división y no es adolescente todavía y por cualidades no accedió a la primera división y ya es mayor, siempre tiene la premio de el tiempo, ¿no? Entonces, incertidumbre genera la predisposición que le va a poner ante la situación de querer encontrar resultados cuanto antes, ¿no? El jugador de tercera división está, estoy para la primera para seguir avanzando, me dejan en el entrenamiento después de la tercera para hacer un poco de fútbol con la primera, no me dejan, y se va volviendo un jugador de, de etapa de quiebre y la jugadora que por ahí está comenzando una vida adulta, lo mismo, ¿no? En- Por eso es que vienen emociones encontradas, eh, lo táctico y lo técnico táctico individual y colectivo tienen que estar asimilados ya en esta etapa, físicamente desarrollados. Eso es complicado porque va a depender de los presupuestos que se manejen individualmente y ahí ya entra la cultura familiar, entra el acompañamiento, entra las posibilidades, ¿sí? Y lo que sí vamos a empezar a notar si el jugador está preparado para avanzar, la velocidad cognitiva, ¿no? La, la velocidad de poder resolver eh, de manera rápida en todos lo- lo- las posibilidades. Yo no voy a ampliar mucho, pero si alguno quisiera el día de mañana volver sobre este tema o María ahora preguntar a qué me refiero, nada, trataré de dar mi opinión y veremos qué opina cada uno. ¿Sí? Mari, ¿alguna consulta sobre esto? Yo pensaba también en todo lo que viene como novedoso, que una de las cuestiones o tal vez fundamentales tiene que ver cómo gestiona, digamos, todo lo que hace a la presión y las expectativas, que es eso que vos decías, ¿no? Como que es una de las cosas que también un poco lo puedes acomodar y desde mi lectura lo puedes sectar del deporte, de cualquier deporte. Lo puede inyectar, lo puede sacar, ¿no? Sí, Estamos sí, diciendo, lo puede lo, sacar de foco de desmotivar eje está y bien. decir, no, no, esto no es para mí, eh, como que la Claro, fortaleza a- mental tiene que ser como muy, muy grande. y bueno, a mí a nivel competitivo como jugador me ha pasado, ¿sí? Y opté en ese momento por eh, la situación esta que vos mencionás, ¿no? Claramente, o sea, bueno, no puedo, pero no puedo, entonces me corro y o no voy a acceder sin saber el diagnóstico del entrenador, por eso pues, entonces me corro y en realidad la realidad es que depende del proceso,
¿no? Y la posibilidad de continuar dentro de un proceso. Por eso yo, a diferencia de la decisión que yo tomé de dejar de entrenarme yo en una edad de veinteañero reciente y entrenar personas a un nivel de responsabilidad y complejidad alta, considero yo, eh, recomiendo que no dejen de entrenar y que alarguen su proceso de aprendizaje como jugador lo más que puedan, porque eh, después va a haber tiempo para ser entrenador, ¿no? Obviamente, eh, y sobre todo va a haber tiempo y considero que van a estar con una salud mental superior eh, para transmitir lo que aprendieron y por ende, en consecuencia, haber estirado el proceso de formación personal, ¿no? Cuando uno se vuelve entrenador, entra a gestionar el proceso de formación de otras personas. Entonces, aparte del personal, pero tiene a cargo, también como me gusta jugar a mí con las palabras, el bien común. El bien común hace que tu bien personal se ponga al mismo nivel que el bien de tu jugador Carlito, por llamarlo de una manera, ¿sí? De Paula. Y, y, y bueno, quedas relegado y podés, y la clave acá, en este momento, en donde está la posibilidad de ser eyectado por decisión propia o por decisión es el vos sentir y saber que ese momento es un momento del proceso y que podés continuar dentro de tu vida deportiva. ¿Sí? Por ahí te puede empezar a costar un poco más porque empezaste la carrera en la facultad, porque sigues siendo amateur o no, o porque formaste una familia, lo que sea. Pero si se tiene un orden y se tiene la suerte de estar en un proyecto adecuado como se da en el básquet, ¿no? En el básquet se siguen juntando Sí, sobre todo. los más 50 y siguen jugando y yo voy hoy a picar la pelota y no puedo. ¿Por qué? Porque son especialistas en su disciplina, ¿no? Entonces, y ayudado a que tienen motricidad fina de por medio porque agarran la pelota con la mano, eh, se hacen cosas divertidas. Vos ves que hay categorías de mayores que con el desplazamiento enlentecido de la caminata y todo, están jugando bien y nivelados en- al básquet todavía con 50 y pico de años. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos eh, trabajos en el entrenamiento mental y hacemos dinámicas, cuando yo estoy con los U17, que son chicos que normalmente pueden ser convocados para jugar con primera, eh, cuando yo traigo las pelotas de básquet, muchas veces los pies empezamos a acomodar, digamos, sobre el piso, los elementos y demás. A veces le digo, me la pasás y por ahí la patean y yo lo miro y digo, ¿vos me pateaste la pelota de básquet? Y se empiezan a reír. ¿De verdad me la pateaste? Viste, como en un lugar donde ubiquémonos en tiempo y espacio. El fútbol será el fútbol, pero vos acá te estás jugando básquet. O sea, es un elemento que vos tenés que pasar con la mano. O sea, está desde el vamos, Claro, es un acto casi automático, podría decirse, porque obviamente los chicos juegan al fútbol con sus amigos, pero nunca romper como el encuadre. Y pensaba yo en eso que decías, la importancia también de hacer foco en el proceso, no salirte como de eso, hacer foco en y, tu proceso. y ahí yo veía lo que dice Power, que dice cabeza, cuerpo y alma, ¿no? Mantener el equilibrio en este momento y saber que el desarrollo de la cultura deportiva es lo que lo va a mantener al foco en este estado de posibilidad constante, ¿no? Ya soy un futbolista, ya soy una futbolista, y estoy inmerso en esta situación. Asumirse, ¿no? Sería esta cosa de... Claro, totalmente, sin importar. Y acá, bueno, para estas etapas, se ir cerrando.
esta segunda clase teórica de proceso formativo nivel 2, la diferencia entre una pirámide en punta y una pirámide trunca, ¿no? Nuestro gran desafío es para tratar de dar datos ponderables, generar pirámides trunca a través de la formación de los fundamentos básicos individuales y colectivos, ¿no? Y lo que yo te propongo cuando me toca coordinar algún club es que los entrenadores tienen que ir haciendo pasar a los jugadores etapa por etapa y como producción anual, todos los años deben subir dos jugadores o un jugador de la categoría que quedaría fuera de lo que es primera división, ¿no? Entonces, eso con el correr de los años te permite tener un proyecto que al cabo de, si es dos por año, en 6 años, estás con 12 jugadores propios de la formación del proyecto del club. Si es uno, bueno, en 10 años, pero algunos ya tendremos de la adultez, de la primera etapa de formación del equipo, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente tiene que ver con lo empresarial y con las medidas a largo plazo. Todos sabemos que la medida es media sine qua non es 10 años para que un proyecto dé resultados, ¿no? Claro. Bueno, nosotros generamos pirámides truncas en donde decimos, bueno, leer, escribir y matemática tienen que saber todos y lo demás tienen que hacer un popurrí y ver cuál es lo que más les gusta y está liberado a los gustos personales, pero leer, escribir, vamos a obtener resultados. En el futsal debería ser pasar, recibir, rematar y defender, deberían tenerlo aprobado todos a un alto nivel, si se trabaja durante todas las etapas, entonces nuestra posibilidad de que mayores jugadores accedan a nuestra primera división, por lo menos como experiencia, va a ser que nos permita desarrollar un proyecto retroactivo, ¿no? Y ese jugador que logra debutar y hacer su experiencia en primera división, eh, traiga el día de mañana a su hijo al club en el cual él vivió esta experiencia tan importante para él. Otra cosa importante en este momento es la interrelación que haya entre la tercera y la primera, ¿no? Si en el caso que somos los técnicos de tercera y primera, que es muy común en el amateurismo, ¿sí? Saber que tiene que haber un desnivel de jerarquía para que el jugador siga buscando superar su competencia. Y en el caso de que haya dos proyectos, aparte de ser parte del mismo club y todo, con objetivos diferentes, que haya un momento de interrelación semanal para- por, por la posible ascenso de algún jugador, ¿no? Alguna decisión de que subimos a X jugador, bueno, tiene que estar familiarizado con las formas de la primera división. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, Mari, sí, pensaba en la pirámide y no sé si, si tenés, calculo que sí, la noción de Maslow en el tema de la pirámide, que él plantea como diferentes, obviamente, niveles, eh, y cuando lo trasladas al deporte tenés que poder pensar en necesidades básicas que tienen que cumplirse, ¿no? Respecto de claro, lo que es el deporte, y se plantea, ¿no? Como esas necesidades que son fisiológicas, la necesidad de que el tipo construya seguridad, que tenga estima, que tenga amor propio, pertenencia, ¿no? El sentimiento de pertenencia y necesidades de autorrealización, como que todo eso aparece en el deporte dentro del margen de una pirámide que se construye, ¿no? Y que no claro. tenga, o sea, son como elementos necesarios
eh, que tienen que aparecer, ¿no? Digo, como lo fisiológico es toda la parte del entrenamiento invisible, cuánta importancia le da al sueño, a la comida, ¿no? Al entrenamiento por fuera, si trabaja o no su salud mental, eh, y a partir de ahí me parece que eso permite el sentimiento de seguridad y lo de pertenencia, el amor, el querer estar ahí, el deseo. Yo creo que el tema de lo físico fue la parte del dos- de la década del 2000, ¿no? En donde se desarrolló que después de entrenar voy al gimnasio, aparecieron los suplementos, pero yo creo que ya estamos, no sé si ya muy adentro, pero me parece que estamos en el punto de inflexión definitivo, en donde, como decías vos, la salud mental se está haciendo súper visible gracias a la declaración de muchos jugadores y la desmitificación de que está mal o está bien, sino que es un aporte necesario para el alto rendimiento, poder tomar decisiones no solo en ejecución sistematizada y naturalizada, sino en ejecuciones de análisis cognitivo y de emociones, ¿no? Claro, Lo hago porque me conviene y le conviene al equipo, porque entonces la incorporación del psicólogo deportivo termina siendo fundamental y las declaraciones de nuestros jugadores referentes dentro de esto y las grandes declaraciones de nuestros entrenadores y parte de nuestra comunidad deportiva de manera amateur, pero sin darse cuenta lo importante que es una salud mental para ejecutar un alto rendimiento, ¿no? sí. Y la salud mental para que un niño dentro de la etapa formativa logre tener una, un orden de individualidad para poder construir lo colectivo, porque en realidad la psicología aplicada al deporte no es que busca solamente como el deporte de equipo, porque más allá de que vos estés desarrollándolo, es súper importante también que lo individual, como singular, se construya y se fortalezca. ¿Por qué? Porque ahí vos vas a tener un sujeto que tenga capacidad de análisis crítico, y también saber cuándo correrse, a nivel de sus intenciones más propias y ponerlo en pos del servicio del otro. Ya Eh, sería ahí como el momento, saber cuándo ponerse y poner a servicio del otro sería como el egreso, ¿no? Del individuo. claro, claro, es como la Pero integración, ¿no? pensemos, te propongo un juego rapidito de un minuto y pensemos escenarios en donde eh, sean diversos, diferentes y cómo pueden afectar a la salud mental del jugador en cualquiera de las etapas de formación, ¿sí? Yo te digo, por ejemplo, vos mientras pensás, no es lo mismo una mamá, un papá que está insultando constantemente durante el partido al árbitro, ¿no? Que una mamá que lleva tarea de su trabajo como una docente para corregir durante el partido, ¿no? No es- Vos cuando tenés alguna para aportarlo decís, no es lo mismo volverme del partido escuchando música con papá, con la familia, que volverme del partido haciendo una crítica sobre mi rendimiento como jugador, ¿no? Las huellas que van dejando esas situaciones que se vuelven hábitos familiares cuando no está el especialista, ¿no? Emocional, especialista dentro de lo que es la psicología deportiva y la enseñanza de saber decir, bueno, ahora doy bola a esto, no doy bola a aquello, este es mi espacio, lo que digan mamá, papá, va a ser tomado de acuerdo al nivel cognitivo que tengamos como familia, ¿no? Porque, por ejemplo, eh,
tenemos un caso súper eh, analizable. Me parece que acá te voy a tener que cortar porque si no, no nos vamos más. Pero lo del Cholo Simeone, ¿no? O sea, tenemos a un hijo al que le negó, siendo un jugador cliché para él como Gio, en donde es un jugador que se entrega al 200% en cada defensa, en cada partido, pero sin embargo nunca osó nombrarlo en su lista de refuerzos y le permite hacer una carrera propia como padre entrenador, en donde habita un mismo mundo junto con su hijo dentro del Sí, profesionalismo. pero en ese caso, por ejemplo, ¿no? Como que todo lo que vos fuiste diciendo, hay algo que se puede generar una intervención, pero en el caso del Cholo, para mí, lo que prima ahí es justamente eh, lo que hace de troncal en este espacio, que es el entrenador. El entrenador tiene que saber tomar la distancia experimental necesaria para que más allá de que esté entrenando sea su hijo, si la decisión es correcta de ponerlo o no, de convocarlo o no. Es un jugador más, es parte de una Bueno, pieza de su tablero y puede déjame ser criticado, pero bueno, déjame terminar el contexto. A ver, después tenemos al, a Giovanni, ¿no? A Giuliano, que es una de sus principales piezas. Y hoy en día, jugador de selección argentina, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos decís. O sea, el bien común sobre todas las cosas, ¿no? Y la salud mental de la familia y que termina cayendo en el jugador, para la explosión del jugador, que no le hace daño que el hermano sí esté con su papá y esté rindiendo y él esté en otro lugar esforzándose por hacer su propio camino, que en definitiva lo más sano es que son tres caminos diferentes. El del Cholo es uno, ya tiene autopista en el Atlético de Madrid. El de Giuliano es otro que va raudamente a 200 kilómetros por hora, por suerte para él, porque ya está en selección, ya está rompiendo la figura en el Atlético de Madrid. Y el de Giovanni en Italia, que va siempre luchando, y todas tienen una misma característica, todas tienen características familiares que las aunan, ¿no? Y son tres personas diferentes. Eso habla de, 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 de hábitos y costumbres, más que formaron, hábitos y costumbres que formaron a, a este papá y a estos jugadores, a este entrenador y a estos jugadores, a este papá y a estos hijos, ¿no? Y cómo la salud mental hace que pueda alguien desarrollarse, ¿no? Y no ser ni el mejor 9 de la liga italiana, ni, ni, ni importe ser el mejor 9 de la liga italiana, ni importe ser el mejor extremo de la liga española, ni importe, como intenta, yo creo que intenta con mucho dolor dentro y pensando en él me emociona porque duele mucho quedar en la puerta, pero te enseña mucho, pero no deja de doler y solo lo sabe él cuando se va a acostar, ¿no? Eh, que a Simeone le pase esto y le debe estar pasando esto porque siempre debe tener algo para aprender y porque es un entrenador que le sobra espalda, evidentemente, para, para sufrir las consecuencias de los resultados, ¿no? Por algo a un tipo tan ganador le toca perder tanto a nivel numérico en etapas importantes, ¿no? Y a otros les toca ganar tanto como Angelotti, que es un simplista, es excelentísimo, ¿no? Es una mezcla, es nada. Bueno, avanzamos a metodología, muy grata la ¿vale? charla, ahí vamos a compartir, a ver, vamos a meternos ya en lo que es
un poco lo que vivenciamos el otro día, lo que vivenciamos el otro día en el práctico, por ahí sea un poquito más. Nosotros cuando analicemos un gesto, analicemos, esto ya se lo digo siempre, eh, nosotros tenemos que ser artesanos, creadores de herramientas que le permitan a nuestros jugadores y a nuestros cuerpos técnicos desarrollar sus cualidades al máximo, ¿sí? Para esto hay métodos, diagnósticos, decisiones en los cuales yo determino objetivos para la mejora de un gesto, la forma del juego, eh, ir por un resultado que me permita acceder a otra etapa de un torneo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, los métodos ordenan, ¿sí? Todas estas, eh, los métodos ordenan todas estas herramientas para lograr un objetivo. Por ejemplo, yo utilizo el método analítico para que los chicos toquen mucho la pelota y puedan transportarla en el espacio. Y yo a este método le pongo pocas pelotas, seguramente los chicos no van a poder tocar mucho tiempo la pelota y bueno, el objetivo va a estar más alejado, más enlentecido que si yo logro tener pelotas para la mayor cantidad de chicos. Esto, ¿sí? Esto de la planificación, yo planifico con mi método la forma de uso del espacio, del material, del tiempo, ¿sí? Y como dije recién, esto te acerca o te aleja a la posibilidad de unir al chico con el objetivo, ¿no? Es así de simple, o sea, no podemos estar pensando en que nosotros tenemos que ver una fase del juego, un momento, una fase del juego, un ataque y poder extraer cómo se construyó la fase del juego. Y a partir de que yo veo que la tiene el 4, se la dio al 5, tiró una pared, fue a buscar el 4, tiró el centro, cabeció el 9, generar una herramienta que sea para el mayor aprendizaje del alumno, ¿no? Y que pueda eh, volver a hacerlo, pero de manera entrenada, ¿no? Y acá tenemos un poco el resumen teórico de lo que estoy diciendo yo eh, con sentido común. Yo lo estoy diciendo con sentido común, acá tenemos la definición. Proceso sistematizado orientado a a la mejora y desarrollo de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas del sujeto deportista en vista de conseguir su mejor estado de forma deportiva. ¿Sí? Su mejor estado de forma es algo muy de la educación física y del alto rendimiento. Bueno, eh, método, planificación de las cosas con las cuales vamos a desarrollar el objetivo elegido, ¿sí? Y organización dentro de la planificación de esto que queremos utilizar para lograr un objetivo. ¿Tá? Para lo mismo lo vamos a poner a prueba. Acá vamos a trabajar con paredes, creo que no, para compartir paredes. Tucu, tucu, tu. Vuelvo a Zoom, perdón. Voy a compartir. Acá, acá cito Gerardo Fuldeira, sí. No sé si es de su autoría o es un recorte me suena que es un recorte de otro profesor, pero bueno, vemos cómo
durante la organización del ataque. ¿Por qué elegí este video? Porque nosotros en el práctico tuvimos como eje principal que bajó, ahí lo pongo de vuelta, el profesor guía Mauro Antico, pase, recepción, remate y eh, defensa, ¿no? Acá tenemos un defensor, acá tenemos un poseedor, ¿sí? Va a haber una progresión con alguno de estos gestos, va a haber recepción, pase, progresión, y si continuara el video seguramente habría o va a haber en alguno de estos fragmentos remate también. Entonces, acá ya tenemos una dualidad, que es la pared trabajada en el primer práctico. O sea, ¿se trabajó pared? No, pero se desglosó todas partes de la, pared, de la construcción de una pared. ¿Cuáles? Recepción, pase, eh, avanzar, progresar, ¿sí? Remate. Hay recepción, hay pase, hay recepción, hay pase, ¿sí? Hay una progresión y también hay remate. Mientras tanto, hay gente que está intentando defender el ataque. Pase, recepción, suela, ¿sí? Importantísimo que, ¿por qué digo suela? Porque cada vez que nosotros bajamos de edad, ¿no, María? Bajamos Sí, de edad, eh, nosotros vamos engrosando el vocabulario, engrosando no, usando el vocabulario más grueso. Entonces, ¿qué pasa? Ay, qué lindas estuvieron las paredes que mostré yo. Y si voy a ver la octava o la escuelita de futsal, ¿qué tengo que ver? ¿Que salga así de perfecta la pared? No, que la paren con la suela. Si la para con la suela, el nene, la nena, el petizo, el alto, el flaco, el gordo, vamos bien, ¿sí? Ahora, si se equivocó 3 veces por poner el pie con el borde interno, vamos mal, ¿sí? Entonces, cuando me inviten a ver el entrenamiento, va a ser, lo que uno tiene que saber es dónde pone el ojo crítico, ¿no? En buscar esta pared perfecta o en ver en qué etapa está el jugador que está entrenando y que nosotros estamos visualizando. Bien, para lo mismo, ¿sí? Me agarré el fetiche de ir cerrando, ¿no? Para después no confundirme o tenerlo como... Ahora voy a compartir un videito más de dualidades, ¿sí? De la página Fútbol Sala, ¿sí? Para el que quiera suscribirse. Yo les comenté que no pensaba editar, que no pensaba, sino que pensaba hacer el mismo ejercicio que les pido a ustedes. O sea, elegir, citar y a partir de ahí desglosar mis conocimientos y ejercitar mis conocimientos para la explicación junto a ustedes. ¿Cómo entrenar dualidades? Entendemos por dualidades acciones ofensivas entre... Bueno, me expolió. Acciones ofensivas entre dos jugadores, ¿sí? En este caso también la pared, como teníamos en el video que mostré, ¿sí? Podría ser la paralela como variante de la pared o podría ser usando el arrastre del jugador el uno contra uno, ¿no? Acá vemos cómo va a la entrelínea y gana en este ejercicio que propone la página una pared, ¿no? Acá tenemos la paralela, ahora le gané yo, lo mencioné primero,
¿sí? Vemos como una vez que por ahí nos bloqueen la entrelínea, el jugador escapa por banda y se le tira la pelota larga, es fundamental, igualmente lo vamos a trabajar en el práctico, las realidades también, ¿sí? Ahí lo que en esta parte del video, por ahí lo que no marca el ejercicio es que acá azul, este azul debería, blanco y rojo debería fijar a este azul, que sería cuando este se esté acercando. ¿Para qué? Para generar que le cueste más ir replegando detrás de aquel que cortó en búsqueda de la pelota. Y algo fundamental es que este jugador tiene que tirar la pelota al espacio vacío y este tiene que ir a buscarla por detrás. No este llegar primero y la pelota después, ¿no? Porque si la persecución del jugador fue correcta, bueno, ahí es donde vemos eh, el bloqueo del espacio. Uno se acerca, primero ofrece la entrelínea para hacer una pared, ¿sí? Y como por ahí estoy arrastrando marca, hago alguna mague para poder ir a buscar la pelota al vacío, ¿no? Acá los chicos están mostrando diferentes situaciones de juego. Importante favorecer al contenido, como les digo siempre yo, queremos paralelas. Bueno, en un lugar en una mitad de cancha tenemos paralelas 3 versus 2 y en una tenemos paredes 3 versus 2. Como trabajar dos conceptos importantes del 3-1 y del 4-0, ¿no? Una vez que atraigo la atención del jugador defensor, tomo la decisión más adecuada. De un lado se está entrenando la pared, del otro lado se está entrenando la paralela. Y la definición con ganancia, como se veía recién ahí, ¿no? Con el que entraba por el eje. Bueno, estas son las cosas que uno tiene que saber crear, ¿no? La estructura, el aprovechamiento de espacio. Ahora yo voy a jugar con ustedes dentro del método que utilicé para desarrollar los contenidos que me tocaba en el práctico, este tipo de cosas. Por ejemplo, acá se está utilizando a todos los jugadores en toda la cancha. Ese sería un entrenamiento que a mí me gustaría ver, por ejemplo, de gente elegida por mí para trabajar conmigo, ¿no? Ver que están usando toda la cancha, que todos los jugadores están teniendo la posibilidad eh, de rozar el contenido, ¿sí? Con un método de trabajo integral, ¿sí? Y sobre todo que estamos trabajando estas progresiones tan importantes y tan comunes dentro de nuestro futsal, que lo están haciendo tanto en ataque y en defensa muy asiduamente, ¿no? Vamos a pasar a compartir el PowerPoint de la clase práctica anterior. No, ahí me equivoqué, ahí no compartí. Acá sí. Y acá yo lo armé para que repasemos juntos, ¿no? Como en la primera etapa utilicé una ronda que tiene como el sentido del todo puesto en el medio, ¿sí? Y el entrenador, en este caso quien oraba, que era yo, está dentro y a la misma altura del centro, ¿sí? Dando las indicaciones, pudiendo el día de mañana pasar la palabra ante, por cualquier circunstancia y que todos tengamos la posibilidad de ser vistos, ¿no? Eso es algo eh, que permite la ronda y que es muy importante entender y conceptualizar para poder utilizar en nuestros entrenos. Después acá tenemos algo parecido, más free, en donde pasamos a movernos
con la consigna de recepcionar con suela, pasar con borde interno, recepcionar con suela, combinar los pies, solo con suela, ¿sí? Y pasar. Y yo estoy diciendo recepcionar, pasar, moverme sin pelota, recepcionar, pasar, moverme sin pelota, y a su vez, en comparativa con este ejercicio que les mostré de la página, eh, estoy utilizando en comparativa, según el método, según la herramienta, hay una compatibilidad. ¿Cuál es? Estoy usando yo también toda la cancha, con otro tipo de ejercicio. Y esas cosas son las que uno tiene que saber hablar, saber interpretar. Después pasamos a algo más analítico. Bueno, acá yo voy recorriendo, voy molestando, ¿sí? El entrenador va recorriendo, molestando, caminando por ahí, entre medio de las pelotas que se mueven, los jugadores que se mueven. Y acá tenemos una situación más analítica, ¿no? En donde, bueno, se ponen los conos, se arman cinco filas, el entrenador puede estar en la parte inferior o en la parte superior caminando por detrás corrigiendo o en la parte inferior eh, supervisando, dado a que tiene toda la mirada y está en una distancia óptima como para mirar a todos. En cambio, cuando está por detrás de la fila puede estar corrigiendo de otra manera otras cosas, ¿no? Desde acá se puede estar corrigiendo el total del entrenamiento y desde acá se puede estar corrigiendo, ¿sí? Por cada fila, errores particulares de cada fila, ¿no? Ambas son correctas y necesarias. Ya acá, para eh, poder cumplir con todo lo que lo planificado, lo puesto como decisión a trabajar, eh, dividí en cuatro estaciones, el entrenador está parado en el medio para poder visualizar en 360 todo, ¿sí? Se hace un zigzag en esto, si no recuerdan, si no estuvieron en el práctico, lo pueden ver en el video del primer práctico. Eh, en este se hace el traslado en zigzag. Acá se hacía una parejita de un atacante y un defensor con dos ofertas de pelota como laterales. Para eso hacía desmarques y elegía la que más me convenía. Si el jugador amarillo se movía para un lado, yo iba como jugador amarillo hacia el otro, podía quedarme a hacer una madre que me iba a ir para el otro y volver al mismo, o podía cambiar de acuerdo a la estrategia que yo tenía. Después, algo más integral y global, acá tenemos un analítico, acá tenemos un integral, ¿sí? En donde el jugador debe tomar decisiones, ¿sí? Acá tenemos un global que famoso loco, 3 contra 1, ¿sí? Estos conos quedaron ahí aleatoriamente. Y acá tenemos nuevamente un analítico que tiene algo de global, que es la rotación, ¿sí? De, de, claro, de integral más que nada. ¿Por qué? Porque en el integral estoy constantemente tomando decisiones. Si acá yo voy a rotar en un sentido, por ende estoy también puesto a prueba en las decisiones que tomo, ¿no? En poder ser parte de un sistema de entrenamiento. Entonces yo le pasaba la pelota al portero, el portero pisaba, remataba al arco y rotaban, ¿no? Este se venía a la fila con la pelota, este tomaba el espacio del rematador y así sucesivamente. Y por último, decíamos un integral total. En el anterior, el entrenador puede pasar estación por estación, ¿sí? Y hacer a lo que es su trabajo, ¿no? Porque si el entrenador se queda ahí, dentro de su personaje como entrenador y de las tareas que tiene este personaje, puede ser un personaje aquietado. En cambio, si rotamos, al haber cuatro estaciones, vamos a estar rotando y moviéndonos obligatoriamente dentro de nuestro plan 16 veces en total, supervisando 16 estaciones
¿sí? Que es básicamente matemáticamente 4 por 4. Y acá tenemos un juego integral, una tarea integral, ¿sí? En donde por el momento que la vamos a ir construyendo entre todos, ¿sí? 2 contra 2 en cada cuadrado y van pasando la pelota. Y de ahí vamos vamos cambiando consignas para hacerlo más atractivo. Por ejemplo, el hecho de no poder repetir el cuadrado, poder repetirlo, jugar a dos, combinando los pies, eh, jugar en diagonal, me acuerdo que habíamos dicho, ¿sí? Eh, y bueno, ir poniendo, variando las consignas. A estas consignas que hemos vivido, desde acá para adelante, vamos a seguirlo en el próximo práctico y vamos a agregarle nuevas consignas. ¿Sí? Y van a ver cómo se va a poder ir construyendo también el trabajo integral y global, eh, y pasar, en el caso de ser necesario, a un analítico después de haber pasado por un global o un integral. Pero todas estas cosas, vuelvo a repetir, son las importantes de un método, ¿no? Hasta que ustedes desarrollan su propio método de trabajo en cada sesión de entrenamiento, eh, y su forma y su estilo de manejo del grupo, ¿no? Bueno, eh, van a ir teniendo que aprender a observar un videíto como vimos en la pared. En este caso es un recorte, entonces está facilitado este videíto, pero si vemos diferentes tipos de jugadas, hay muchas veces que pasan en los partidos de la Copa Libertadores, de 11, en las de la Champions, en la Premier League, en donde vemos una superposición, en donde vemos una paralela, en donde vemos una entrelínea. Bueno, la entrelínea hoy en día se ve constantemente, ¿sí? Y bueno, todo eso se tiene que poder analizar y decir, bueno, ¿cómo lo trabajaría? Bueno, ¿y cómo lo haría más divertido? Bueno, ¿y cómo lo haría que toquen más veces cómo haría que se repita más veces la misma situación? ¿No? Eso es la gran tarea del entrenador, lo que tiene que lograr el entrenador. Poder replicar constantemente el contenido que quiere desarrollar en el jugador. Creo que estoy, Mari, satisfecho. He logrado Ok, poder tocar todos los puntos que quería tocar, así genial. que te agradezco la compañía y creo que nos merecemos un buen descansito y unos mates calentitos. Muy bien, muy bien. Te hago una pregunta, digo, el desafío del entrenador pasa por hacer una articulación adecuada de todos estos métodos, ¿no? Como que eso se vea Yo creo que reflejado en el hasta, trabajo. yo, yo no Digo, me imagino a ver, vamos a tratar de ir de lo específico a lo profesional. A Leo Barrios implementando un, probando un método con sus primeras divisiones, ¿no? Un técnico que sabe que dentro del futsal y que tuvo entrenadores que le han enseñado mucho defensivamente, y él como jugador defensivo, bueno, Mauro era un jugador muy parecido a Leo, eh, entonces calculo que no lo veo implementando situaciones de un juego total colectivo, sí confiando en el jugador y bueno, luego de defender fuertemente, eh, entrenarlo para que se anime a, como jugador respetado dentro del marco del juego, ¿no? Eh, Jugar con personalidad. Después, eh, no me imagino a un Facu Rusica sin tener todo preestablecido, todo encuadrado, todo trabajado, ¿no?
Eh, no me imagino a, a un Matías Luquiz sin tener trabajado la parte del uno contra uno, ¿no? No me imagino a un Diego Giustosi dentro de su método, dentro de su forma de juego, perdón, eh, perdiendo pelotas tontas en sus equipos. Entonces eso va llevando a que cada entrenador vaya armando su batería variada, ¿no? de ejercicios y terminando a formar su estilo, su método de trabajo. ¿A qué voy con esto? No me imagino a Ancelotti preguntándose, ay, ¿ahora qué hago con Mbappé? Claro, Me imagino que llega y con sus 10 herramientas de ataque le explica a Mbappé que sus 10 herramientas son súper elaboradas y súper con toda la experiencia que tiene, súper seleccionadas por él para poner dentro de una planificación, diciendo, bueno, flaco, mira, es un crack, por acá no, por acá sí, claro, por están acá súper no, por... especializadas, ¿no? Las herramientas es como Lo... reducidas. Claro, entonces uno tiene que lograr, bueno, el Real me está comprando a Mbappé, bueno, listo, esto tengo que saber. Y el tipo hoy está jugando con cuatro jugadores de 300 kilómetros por hora en la delantera. Entonces vos tenés que pensar, che, ¿cómo defiende? ¿Un italiano que le gusta la defensa, que tiene la idiosincrasia defensiva? Y bueno, son métodos que tienen que favorecer al contenido de las virtudes del jugador y constantemente estimular, reproducir lo que nosotros queremos que el jugador fije. ¿Sí? Entonces, nada, en este caso lo que tendríamos como tarea es de estar ejercicios que tengan que ver con la paralela y la entrelínea, ¿no? La pared corta. ¿Estamos? Sí, sí, Bueno, Mari, te gracias. libero, chicos, los veo el sábado, les mando un saludo, un lindo feriado. eh, y bueno, mira estos saludos fantasmas. Acá. Aparecemos y desaparecemos. Bueno, Bueno, eh, dejo de grabar. Hasta ok, mañana. Chau, chau. Diana. Grabación.